Muy buenos días. Y la primera precisión, la conferencia hoy en el edificio Mercosur, la presentación de este libro va a ser a las 16 horas y no a las 19. Es un gusto tener en esta mesa de trabajo a Sergio Fausto, politólogo, director del Instituto Fernando Enrique Cardoso, Bernardo Sorg, uruguayo de nacimiento, de muy pequeño se fue a vivir a Brasil y es sociólogo y actualmente investigador de la Universidad de San Pablo. Bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Bueno, este libro que se presenta a las 4 de la tarde, como decíamos, que los comentarios van a estar a cargo de la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira. ¿Cómo visualizan ustedes, que son estudiosos del tema, las relaciones del Mercosur en este momento, Sergio, desde la perspectiva de un brasileño? Bueno, el Mercosur está en un momento complicado, ¿no? Y esto ya está en este momento complicado hace muchos años, ¿no? Creo lo que está, ahora vivimos una especie de punto de inflexión en el Mercosur, por lo menos desde el punto de vista de Brasil. Lo que sentimos en Brasil, en el sector empresarial y también, creo que también al interior del gobierno de Brasil, es que hay que cambiar el Mercosur de manera que se amplíe el espacio de maniobra de los distintos miembros del bloque, ¿no? En el caso de Brasil, se llegó a la conclusión que Brasil se quedó un poco aislado al interior del Mercosur en relación a lo que está pasando en el entorno global y que Brasil necesita ampliar su espacio en el entorno global. Para esto hay que buscar más espacio de maniobra, más flexibilidad al interior del bloque. Por ejemplo, el tema del acuerdo que está en negociación con la Unión Europea. En Brasil se está buscando una especie de acuerdo paraguas y al interior de este acuerdo paraguas, distintos acuerdos con velocidades y amplitudes distintas para que los distintos miembros del Mercosur puedan avanzar, pero en distintas velocidades con distintas amplitudes de acuerdo con la Unión Europea. Se está buscando esta arquitectura. Es evidente que hace 18 años que el Mercosur y la Unión Europea negocian un acuerdo. El volumen comercial entre los países del Mercosur y la Unión Europea es un volumen muy, pero muy importante. Sin embargo, distintas trabas han impedido que este acuerdo se concrete, pero es efectivamente importante para los países del Mercosur tener un acuerdo de libre comercio con los países europeos. Eso no hay duda. Es sobre todo importante frente a la amenaza de un acuerdo entre Estados Unidos y Unión Europea, lo que podría bloquear espacios de comercio, por ejemplo, para Brasil. Brasil, es verdad que estuvo sobre la mesa el acuerdo hace 16 años o algo así, ¿no? Pero Brasil tenía mucho recelo de abrir adicionalmente su economía, sobre todo el sector de servicios e industria, ¿no? Con el boom de las commodities, ¿no? Estamos exportando commodities para todo el mundo, sobre todo para China. Perdió un poco de importancia el acuerdo con la Unión Europea, pero ahora la cosa está cambiando, porque el precio de las commodities se está estabilizando en un patamar elevado, pero se está estabilizando, y existe la amenaza del acuerdo entre Unión Europea y Estados Unidos. Esto cambió la posición de Brasil. Respecto al libro que esta tarde van a presentar y ustedes analizan si existe otro liderazgo posible de Brasil, de pronto sería interesante, Bernardo, especificar de qué se habla cuando hablamos del liderazgo de Brasil, porque cuando uno piensa en liderazgo, piensa en poder hegemónico. Sí, es verdad, y ese es parte de los problemas de las relaciones de Brasil con sus vecinos. Nosotros hicimos varios encuentros en muchos países de América Latina y lo que vivimos, dependiendo de cada país, es una relación muy contradictoria con el Brasil. Por un lado se espera mucho del Brasil, ¿no? Esperamos que el Brasil invierta, esperamos que Brasil desarrolle infraestructura, etc. Y al mismo tiempo hay un cierto miedo de que el Brasil, por su peso económico, pueda tener una influencia excesiva. Y esa relación casi de amor, no diría amor y odio porque no llega a esos extremos, pero de una expectativa un poco paternalista en relación a Brasil y por otro lado un cierto miedo que Brasil tenga una influencia excesiva, está presente en toda la región, especialmente en los países menores,
más aún. Entonces, aquí hay una relación contradictoria con el Brasil que no es simple de definir una estrategia clara. O sea, el Brasil entra, es criticado porque entra mucho. No entra, es criticado porque no hace lo suficiente. Entonces, ahí tenemos un primer problema. El segundo problema del liderazgo brasilero es que, obviamente, la palabra liderazgo puede ser entendida en varios sentidos, ¿no? En el caso, hay una realidad, el peso relativo del Brasil de ser el único país de la región que prácticamente tiene frontera con todos los países, que tiene un peso económico grande, en las fronteras tiene un peso enorme, en ciertos casos como Bolivia o Paraguay, inversiones, etcétera, eso le da al Brasil un peso relativo mayor que los otros países. Hay que, en relaciones exteriores, el punto de partida siempre es una visión realista. Uno puede tener una visión de lo ideal, pero el punto de partida tiene que ser una evaluación realista del peso relativo de los países. Es obvio que en América del Sur difícilmente cualquier integración regional puede ser realizada sin una participación brasileña. Es una realidad, tiene un peso. Ahora, lo que significa liderazgo es otra cosa. Y en general lo que se ha criticado del Brasil, en parte con buenas razones, es que el Brasil es un país sobre todo orientado hacia sí mismo, hacia adentro. Inclusive por razones obvias. El Brasil tiene prioridades internas, tienen problemas sociales enormes, tiene problemas de infraestructura enormes. Entonces es natural que un país de esas dimensiones, con esos problemas, se oriente sobre todo hacia adentro. Entonces es un liderazgo relativo. La disposición de Brasil de invertir en sus relaciones con el entorno es real y al mismo tiempo en términos de recursos es limitado. Además porque Brasil tiene una visión global de su comercio, sus relaciones, tiene inversiones importantes en África, ni siempre define claramente cuál es la estrategia, la importancia relativa. Más que todo, el Brasil, yo creo que Sergio concordará conmigo, más que un liderazgo relacionado a una visión clara, es una administración de situaciones. Inclusive porque para ser líderes, los otros tienen que estar dispuestos a ser liderados. Sí. Hoy la región no tiene esa disposición. Sí. Ninguno de los vecinos y hay costos para ser líder, ¿no? Y para ser líder tú tienes que pagar un precio que hoy la sociedad brasileña posiblemente no está dispuesta a pagar. Entonces es el liderazgo más fuerte, ¿no? De tener una presencia mayor en la región, invirtiendo pesado en infraestructuras regionales, por ejemplo. No está claro que hoy el Brasil se dispone a hacerlo. Sergio, da la impresión que la gestualidad que acaba de tener la presidenta Dilma Rousseff con el presidente Obama habla de un país evidentemente fuerte, importante. ¿Qué presidente del mundo puede atreverse, por decirlo así, a postergar una entrevista con nada menos que el presidente de Estados Unidos? Por algo no menor, que es el tema del espionaje y el reconocimiento de Estados Unidos, sí, que efectivamente existió ese espionaje, pero a la vez coloca a la presidenta Dilma Rousseff en un lugar relevante. Sí, se creó una situación muy complicada desde el punto de vista de la presidenta de Brasil, porque se reveló no simplemente el espionaje en contra de ella, pero también un espionaje de naturaleza económica en contra sobre Petrobras, ¿no? Y mira, esta no sería una visita, sería una visita de Estado, que se revieste de un sentido simbólico muy importante. No es una visita para hacer negocios. Es una visita de Estado. Sí, para consagrar una relación especial, de alguna manera, con Brasil. Esto se complicó demasiado, ¿no? En los cálculos de la presidenta seguramente también entraron consideraciones de naturaleza política interna, ¿no? Porque hay elecciones el próximo año pero creo que jugó esta carta de manera moderada, ¿no? El tono de la respuesta a Estados Unidos, el hecho de que fue una solución concertada entre los dos países, creo que el resultado no es malo. Se metió una señal, ¿no? De pará, ¿no? Así es demasiado, ¿no? Pero al mismo tiempo el gobierno brasileño lo hizo de una manera que no es una manera confrontativa,
Sí, yo pienso que es importante dejar claro, porque pienso que lo que he visto en América Latina es una lectura excesiva de lo que pasó. O sea, esto no tiene nada que ver con un discurso antiimperialista, anti-Estados Unidos. El Brasil nunca entró en esa retórica anti-Estados Unidos. El Brasil lo que quiere es tener su espacio y ser respetado en el contexto internacional. El Brasil no juega a salir o a contraponerse. Lo que Brasil busca es un espacio, un reconocimiento, y yo creo que la decisión de la presidenta Dilma en este caso no representa una actitud, llamaríamos, extremista. No. Al contrario, de alguna forma es el conjunto de la sociedad brasilera, especialmente con el descubrimiento del espionaje económico, que no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo, que está siendo utilizado ese sistemas de seguridad. Eso realmente Estados Unidos cruzó una línea que se contrapone al conjunto de la sociedad brasileña. Otro de los temas que están planteados en referido al Mercosur y que en el Uruguay ha sido de amplio debate es si los países tienen que firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De pronto, Bernardo, podríamos empezar contigo. Uruguay lo ha debatido, esto ha generado divisiones políticas dentro del propio partido gobernante, pero también con la oposición. Vamos a ver, lo que ya había mencionado Sergio al inicio. El problema es que el sistema actual, en cual el encuadre legal del Mercosur no permite que los países miembros firmen tratados por ser bilaterales de libre comercio por separado. Con excepción de los países de la LADI, como el tratado sí. que Uruguay tiene, por ejemplo, con México. Sí, dentro de la propia región, pero con países de fuera de la región pasa por un acuerdo de todos los países. Lo que es una camisa de fuerza tiene su sentido, porque es un mecanismo para fortalecer, pero al mismo tiempo es una camisa de fuerza. Entonces, lo que está en juego en primer lugar es si se cambia esa regla para todos. Sobre lo que el Uruguay tiene que hacer, no me queda a mí, si bien soy uruguayo de corazón, pero en términos de ciudadanía, de participación en la realidad política uruguaya, no acompaño lo suficiente para decir lo que el Uruguay debería hacer. Sin duda yo pienso que en el caso brasileño, que será importante porque el Uruguay posiblemente no tiene fuerza para quebrar las reglas del juego, tendría que pasar primero por el Brasil-Argentina. Yo pienso que en el Brasil la tendencia hoy es en ese sentido y que en el fondo retoma algo que ya pasó en la Unión Europea, la idea de varias velocidades. Cuando tú haces un acuerdo regional, estás incluyendo países con realidades diferentes. Y ciertas cosas le pueden interesar a un país y no le puede interesar al otro, lo que genera tensiones. ¿Cuál es la solución? Varias velocidades. En otras palabras, dejas un mayor espacio de autonomía a los participantes para negociar. Y en ese sentido yo pienso que hoy en el Brasil la primera prioridad menos es Estados Unidos, el consenso no es tan claro, pero creo que en relación a Europa es mayor. La última y en una breve respuesta, ¿cómo ve Argentina? Como un país complicado, por el nivel de idiosincrasia de su gobierno. Y esto ha tornado las relaciones con Uruguay y con Brasil extremadamente complejas, ¿no?, de manejar. Y mi esperanza, te digo así honestamente, es que esto cambie después de las elecciones de 2015. ¿no? Me parece que la solución en Argentina pasará por el peronismo, pero que sea un peronismo más predecible y menos idiosincrático que el kirchnerismo. Gracias a ambos por haber venido. Recordarles que hoy a las 4 de la tarde en el edificio Mercosur entonces se va a estar presentando este libro. Gracias a ambos por haber estado, un gusto recibirlos. Nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU.